declarado por el Señor como consecuencia del pecado también. Le dijo a la mujer que habría de parir con dolores, pero es sufrimiento para vida. Pero la iglesia está llamada a tratar de curar todo tipo de sufrimiento, porque toda la iglesia es llamada a ser una comunidad terapéutica, poderosamente sanadora. Una iglesia sanadora, una iglesia que cure heridas, que haga que el mundo deje de sufrir intensamente como causa del pecado. La gloria de todo es que la iglesia ha sido coronada como agencia de Dios para curar todo tipo de sufrimiento, porque en Jesucristo, la cabeza de la iglesia, se cumplió la profecía mesiánica gloriosa que afirma el Señor en su bendita palabra. En la profecía de Isaías, el texto nos dice ciertamente: Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo destruyó la victoria aparente de todo tipo de sufrimiento humano como causa del pecado, sufriendo un sufrimiento creativo, un sufrimiento redentor en la cruz del Calvario, porque hay sufrimientos destructivos y hay sufrimientos creativos. El Señor nos entrega la gloria de ser instrumentos para llevar bendición sobre el dolor a toda la humanidad. Pero para ser una comunidad terapéutica poderosamente sanadora, tenemos que ser la comunidad de la cruz y de la tumba vacía. Tenemos que ser una comunidad auténticamente crucificada, una comunidad que pueda testificar de verdad, no solo de labios. Con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Una iglesia que carga las marcas de la cruz es una iglesia capacitada, es una iglesia bendecida por Dios para llevar sanidad a todo tipo de sufrimiento. No hay otra alternativa. Cargar la cruz de Jesucristo. En cuarto lugar, el manifiesto del reino nos demanda liberar todo tipo de esclavitud. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí el cuarto verbo es liberar. Liberar de las esclavitudes del pecado a la humanidad, porque la iglesia, toda la iglesia es llamada a ser una comunidad liberadora. Y conoceréis la verdad de mi palabra, y la verdad, solo la verdad, y yo soy la verdad, dice Jesús, os hará verdaderamente libres. Conocimiento, desarrollo científico y tecnológico, poder económico, político y de todo tipo caracterizan los aparentes avances de nuestra sociedad contemporánea. Pero en el orden espiritual, nuestra sociedad pedante, que cree mucho y confía mucho en sus logros, está cautiva, esclavizada. Y las esclavitudes son personales y familiares, comunitarias, nacionales, culturales, psicológicas, espirituales y morales, de todo tipo, de todo tipo. Y no hay programa político, no hay ideología política, no hay filosofía social, no hay ningún énfasis humano que garantice una libertad plena, permanente y absoluta para el hombre, la mujer y la humanidad. Hay una realidad que no tiene que ver con los programas de los seres humanos, pero sí tiene que ver con la misión de Dios, con el programa de Dios, y esa realidad tiene un nombre, se llama Jesucristo. Es la única alternativa para ser verdaderamente libres. Y la iglesia debe vivir en la plena libertad espiritual, moral, emocional, cultural, en cada contexto, para proclamar en vida, no solo en palabra, la libertad a la que toda la creación
ha sido llamada. En quinto lugar, el manifiesto del reino nos demanda iluminar todo tipo de oscuridad. Dice Jesús, me ha ungido el Señor para dar vista a los ciegos. Y el quinto verbo aquí es iluminar. Iluminar la oscuridad del pecado que nos rodea, porque la iglesia, toda ella, es llamada a ser una comunidad iluminadora. Una comunidad que ilumina. Una comunidad que ilumina el mundo. Y es muy desafiante afirmar esto cuando hace menos de una década acabamos de terminar con el llamado siglo de las luces, que lo único que ha traído espiritualmente a la humanidad ha sido oscuridad. La ciencia, la luz del conocimiento, los avances eran las esperanzas para los seres humanos y las guerras nos han destruido y vivimos en medio de la oscuridad. ¿Cómo puede la iglesia hoy ser una comunidad iluminadora? Siendo la conciencia de la sociedad. ¿Y qué es ser la conciencia de la sociedad? Es ser el semáforo, la luz de tránsito de la sociedad. Luz verde, amarilla o roja. Cuando las cosas dentro de las limitantes del pecado humano marchan más o menos bien, la iglesia puede con libertad predicar el evangelio y no se avasallan derechos fundamentales de los seres humanos. La iglesia puede tener en lo civil, en la sociedad, prendida la luz verde, pero cuando comienzan a peligrar los derechos humanos, la justicia, las expresiones de amor y solidaridad, la iglesia debe prender la luz amarilla. Y cuando se violan los derechos y se viola la justicia, como lo hicieron los profetas del pueblo de Israel, la iglesia tiene que levantar con amor, pero con mucha integridad y fidelidad a la palabra de Dios, sin entrar en ninguna posición partidista políticamente hablando. Tiene que denunciar el pecado, que no es solo pecado en lo personal y familiar, sino en los sistemas económicos y políticos, en las sociedades, y condenar lo que sea, el racismo, la injusticia, la desigualdad, la maldad, el impedimento a la proclamación del evangelio y cualquier fe que otra persona pueda tener, como el derecho inalienable de vivir según los dictados de la conciencia humana. La iglesia es llamada a ser la conciencia de la sociedad, el semáforo, la luz de tránsito de la sociedad. Una iglesia profética que con amor anuncia y denuncia la justicia de Dios. Y en sexto lugar, el manifiesto del reino nos demanda mostrar el clima del jubileo. Es la dimensión final del manifiesto del reino, del programa de Jesús. Es maravilloso, es glorioso que Jesús cierra su presentación de su plataforma ministerial diciendo: he venido a predicar el año agradable del Señor, refiriéndose a la ley del jubileo establecida por las leyes del Levítico para administrar la historia social del pueblo de Israel. Después de 7 períodos de 7 años con sus correspondientes años sabáticos, donde solo se perdonaban las deudas, en la culminación de 7 períodos sabáticos llegaba el año 50, el año del jubileo. Era el año que, según la legislación del libro del Levítico, se perdonaban todas las deudas que se mantenían hacía meses o hacía 49 años. Se liberaban los esclavos, aquellos que habían tenido que venderse como esclavos a sus acreedores, que se transformaron en sus amos, eran liberados. Ya sea que el esclavo, para pagar su deuda, había trabajado como tal pocos meses o 49 años, todos eran liberados. Se devolvían las propiedades que habían sido tomadas como pago de deudas, es decir, que los propietarios originales volvían a recibir su tierra y los esclavos volvían a su familia, a su clan, a su tribu. Volvía la
armonía. Las deudas, como ya dije, eran perdonadas. Era el año del Shalom de Dios. Era el año en que la tierra no se sembraba, y como había sido sembrada y cosechada durante 49 años, seguía dando frutos y todo el pueblo comía en abundancia. Era año de libertad, año de paz, año de justicia. ¿Por qué Dios quería hacer esto? Y había legislado que cada año 50 ocurriera el jubileo, porque Dios deseaba que el pueblo de Israel fuera un pueblo modelo, un pueblo muestra al mundo de los propósitos de Dios para con toda la humanidad. Y el Señor Jesús dice que ha venido a predicar el año agradable del Señor, porque el Señor Jesús es el segundo Adán, es la cabeza de una nueva creación, no solo de una nueva humanidad. Y Él será la cabeza por siempre del jubileo eterno de Dios. En el penúltimo capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, la visión de Juan acerca del jubileo eterno nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los seres humanos, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El jubileo eterno de Dios en Jesucristo, con toda y sobre toda la creación, es la culminación del reino de Dios, es decir, la culminación del propósito de Dios y por lo tanto de la misión de la iglesia, donde el segundo Adán habrá de ser la cabeza de las cosas nuevas, porque las cosas viejas, antiguas y primeras, resultado del primer Adán, pasan a la historia, y la historia deja ser historia y es jubileo eterno, tiempo maravilloso, eternidad sin lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni cementerios, ni hospitales que arruinen el paisaje, sin violencia y en amor. La creación vivirá en comunión con su Creador. El Señor Jesús habla de todas las dimensiones de su misión, con el cierre, el broche de oro de que Él habrá de traer el jubileo eterno aquí a la tierra. Y la iglesia hoy está llamada a mostrar el clima del jubileo, porque toda la iglesia es llamada a ser la comunidad del Shalom, la paz plena de Dios. La iglesia, nosotras en nuestra limitación, tenemos que ser las primicias, la antesala, la muestra parcial del clima de libertad, de salud, de luz, de armonía, de justicia, de plenitud, es decir, del Shalom de Dios. Y la iglesia debe luchar para que ese jubileo eterno pronto sea realidad, para que a través del devenir de la misión cristiana, el pueblo de Dios muestre el clima parcial, pero clima al fin del jubileo que un día vendrá. Hemos sido enseñados en el corazón del Padre Nuestro a exclamar y pedir a Dios: venga a tu reino. Pero eso que es importante, que lo enseñó Jesús y que lo debemos pedir, debe estar acompañado por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pedir venga a tu reino y no buscar el reino, no ser fieles a la misión de Dios, es traicionar el corazón del Señor. Nos vemos en la próxima clase.